La contienda electoral 2023-2024 sigue su marcha y llega a la etapa de las campañas políticas en la fase de búsqueda de la presidencia de la República, diputaciones federales, el Senado y la gubernatura de Jalisco. De acuerdo con el calendario de los organismos electorales, esta fase de la campaña dio inicio el 1 de marzo y deberá concluir 3 días antes de la jornada electoral, que tendrá como fecha el 2 de junio. Los spots de radio, televisión y actos públicos deberán suspenderse el 29 de mayo de 2024 para dar paso a la veda electoral de reflexión del voto. Este es el segundo programa que hacemos aquí en Ruta 44 con los árbitros de la contienda electoral. Estamos en la fase de campaña, hablaremos del tema y todavía nos falta un tercer programa previo a la jornada que más adelante le comentaremos. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Zoat Yanin García González. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Zoat, bienvenida. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Luis Zamora Cobian es el delegado del INE en Jalisco. Luis, bienvenido. Gracias por la oportunidad de nuevo, Carlos. Y Carlos Manuel Rodríguez Morales, él es el fiscal especial para atender los delitos electorales en el estado de Jalisco. Tocayo, bienvenido. Hola, Tocayo, gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría comenzar con una breve reflexión de parte de cada uno de ustedes del tema que vamos a abordar en la etapa en la que estamos ahorita en el proceso electoral. Comienzo contigo, Zoat. Claro que sí, Carlos. Bueno, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana nos encontramos con relación a las elecciones locales en plena campaña para la gubernatura y en la revisión de las solicitudes de registro de candidaturas tanto de diputaciones como de municipios, mismas que se van a resolver el día 30 de marzo por el Consejo General de este instituto y para arrancar las campañas el día 31 del mismo de estos cargos, diputaciones y municipios de los 125 municipios que constituyen el estado de Jalisco. Muy bien. Luis, una primera intervención, por favor. Con todo gusto. Efectivamente, esta tan anhelada campaña electoral dio inicio el pasado 1 de marzo. Se va a dar durante 90 días hasta el 29 de mayo próximo. El 29 de febrero pasado, el Consejo General y los consejos distritales y consejos locales aprobaron las candidaturas de quienes contenderán precisamente para ser los que sustituyan en el Poder Ejecutivo Federal. En la renovación del Congreso de la Unión en las 2 cámaras ya está atendido ese compromiso. Lógico, hay condiciones de renuncias o fallecimientos, inhabilitaciones, que hay un periodo inclusive hasta el 2 de mayo para que lo hagan como plazo máximo y que sean sustituidos por los partidos políticos. Aparte, lógico, de estar en la etapa ya final, los últimos 15 días que restan, 16 días que restan, para la primera etapa de capacitación electoral para la integración de 10.907 casillas a instalar. Bueno, en esa parte estamos ahora. Carlos, una primera intervención, por favor. Sí, bueno, los tiempos electorales están corriendo de manera indefectible, de tal manera que ya las campañas en el ámbito federal pues están ya con toda intensidad. Están candidatas y candidatos buscando el voto de la ciudadanía. Vamos a estar en plenitud de campañas, pues ya una vez que queden registrados los candidatos en el ámbito local. Y entonces sí, el bombardeo de mensajes políticos estará incesante y yo creo que la ciudadanía espera de los candidatos escuchar propuestas atractivas, viables, que en verdad puedan ser llevadas a cabo y no meras ocurrencias. Creo que esto le dará altura a las campañas. Los debates son necesarios. Ya el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya tienen definidos los tiempos para los debates y creo que será una gran oportunidad para que la ciudadanía pueda contrastar perfiles, historias y contenidos
que puedan compartir candidatas y candidatos. Muy bien. Soad, estamos ya en este proceso de las campañas y como tú bien dices, también hay trabajo interno en el instituto para revisar perfiles, candidaturas que se están postulando, incluso renovaciones y una serie de modificaciones que ha habido que realmente han sido curiosas incluso en algunos casos. En el tema de las campañas a la gubernatura, ¿qué pudiéramos encontrar ahorita en una revisión de cómo ha marchado en estos primeros días? Bien, pues hemos visto a las dos candidatas y el candidato a la gubernatura pues ya muy activos en campaña, y algo que quiero destacar en el caso de las dos mujeres candidatas, estuvieron en la presentación de la red de candidatas impulsada por el Instituto Electoral de la mano de una asociación que se llama AMCE, que es la Asociación de Consejeras Electorales, con la intención de generar una red entre candidatas, pues así es tal cual el nombre, con la intención de generar un espacio que sirva como un mecanismo de acompañamiento y orientación para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahí destaco que estuvieron presentes ambas candidatas, fueron las dos primeras que se adhirieron a esta red y firmaron junto con las dirigencias de partidos políticos compromisos para que este proceso electoral sea uno libre de violencia política contra las mujeres. Y bueno, pues sabemos que están planteando el candidato y las candidatas sus propuestas, y pues más allá de eso, como autoridad, es lo que te tengo que decir. No ha habido de momento necesidad de que el árbitro intervenga en el caso de las campañas por, digamos, ataques directos de los candidatos. ¿Han llegado denuncias, quejas ante ustedes en este sentido de la campaña o no? No, bueno, tenemos sustanciando una queja en la que una de las candidatas denunció violencia. Sin embargo, pues eso está todavía en instrucción y bueno, será el Tribunal Electoral quien en su momento resuelva. Y quienes han sido impugnados más bien ha sido el instituto, ¿no? ¿Les gustó una campaña que ustedes hicieron? Ah, sí. Sí. Originalmente, dentro de la estrategia de promoción del voto, emitimos una campaña pues enfocada principalmente a atraer al voto joven, un tanto disruptiva para muchas personas. No obstante, hubo un partido político que se dolió de que era similar en alguna palabra específicamente a la chingón, que está... esa era la palabra. Sí, bueno, era... Votar es chingón, era parte de nuestra campaña. No obstante, que presentaba similitudes con la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, y sin embargo nosotros, pues, este era un trabajo que ya teníamos previsto, con base en varias respuestas que hicimos, una encuesta con la ciudadanía. Sin embargo, para no fomentar esta molestia, decidimos cambiarla. Muy bien. Luis, en esta parte del proceso, o lo que toca en el ámbito federal, ha habido también circunstancias pues, singulares. Quiero mencionar, por ejemplo, el caso de una candidata a diputada federal que falleció en este proceso, ¿no? Así es lamentable el caso de la candidata a diputada federal por el Distrito 5 de Vallarta. Aún no la sustituyen. Tienen tiempo para hacerlo. Cuando es por fallecimiento, decía yo en la introducción, que tienen inclusive hasta el 2 de mayo próximo para hacerlo. Lógico que si te vas al extremo del 2 de mayo, pues va en propio de mérito de la promoción o los actos de proselitismo para hacerse llegar el sentido del voto. Además de este conjunto, quiero hacer notar también que están registradas las dos coaliciones, ¿sí?, de Fuerza y Corazón por México, que van por el Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Sigamos Haciendo Historia, que es por el Partido Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, y de manera individual el registro en este momento de Movimiento Ciudadano.
Para Jalisco, en el caso de la coalición de Fuerza y Corazón por México, el distrito 3 de Tepatitlán en el caso de Sigamos Haciendo Historia, la coalición Sigamos Haciendo Historia, el distrito de Tepatitlán van de manera separada. Y en el caso de Vallarta, de igual manera. Por tanto, habrá campañas diferenciadas y algo particularmente importante para el instituto, hacerlo notar desde ahorita, para que la ciudadanía no se vaya a equivocar con la cantidad de spots que van promocionando de manera conjunta una coalición. Haremos lo propio en lo individual en esos dos distritos. Estamos hablando, en el caso de la campaña, más de 22 millones de spots en el país. ¿Sí? Entonces es una buena cantidad que puede permear de manera y generar un equívoco para el sentido del voto. Lo señalo desde ahorita porque es así. Y tenemos una condición pues, de atención a todas y todos los contendientes en materia de fiscalización también, del debido acompañamiento para la condición de sus topes de gasto de campaña. En el caso de Presidencia de la República, poco más de los 660 millones de pesos. En el caso de la Senaduría para Jalisco, más de 44 millones de pesos. Y en el caso de las diputaciones, más de 2 millones de pesos. Entonces, 22 millones de pesos. Estaremos muy atentos precisamente en esa condición del acompañamiento para manera de fiscalizar también en el ámbito local a las candidatas y candidatos, tanto a gobierno del Estado como del Congreso del Estado y los 125 ayuntamientos. Y en esta fiscalización están ahora sí que revisando, por ejemplo, espectaculares, anuncios en redes sociales y todo eso. Todo. Y fíjate que hay una particularidad en esto, porque en esta etapa tienen que rendir 3 informes. O en el caso de hacerlo es el 2 de abril, uno, el 2 de mayo el otro y el 1 de junio el otro. El tercero. Así es. No nos esperamos al final, como es el caso de las precampañas, claro, sino tienen que hacerlo con esas 2, 3 parcialidades a manera de tener nosotros la oportunidad de revisar con todo detalle y oportunamente el ejercicio de los recursos. Origen, ejercicio y comprobación de los recursos. Bueno, te iba a preguntar también, ¿qué ocurre cuando no se cumple con este tipo de reportes o se encuentran ustedes irregularidades? Si quieres me respondes ahorita, tengo que hacer la primera pausa, regreso con más del tema. Dentro del proceso electoral de candidatos a la presidencia, el Instituto Nacional Electoral contempla la celebración de 3 debates: el 7 de abril, el 28 de abril y el 19 de mayo. En Jalisco tendrán lugar 6 debates, 4 de aspirantes a la gubernatura, el 17 de marzo, 13 de abril, 4 de mayo y domingo 26 de mayo, y otros 2 debates para los diputados plurinominales a realizarse el 21 de abril y el 11 de mayo. De los 6 debates, uno se efectuará en Zapotlán el Grande y el otro en Puerto Vallarta. Los árbitros de la contienda electoral es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Carlos Manuel Rodríguez Morales, el fiscal para delitos electorales en Jalisco. Hasta ahora, Carlos, ¿qué corta de caja podemos hacer respecto al tema este? Bueno, después de 15 días transcurridos de campaña, y en el orden local, la verdad es que no se han presentado mayores denuncias. Sí hemos recibido algunas que nos ha dado vista el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y estamos analizando si efectivamente se dan y se conjugan los elementos que pueden darnos la claridad de que efectivamente se cometió un delito electoral. Pero la verdad es que no traen mayor contenido, es la verdad. Entonces, pero estamos atentos.
ante esta posibilidad de que se presenten, y por supuesto que una vez registradas y registrados los candidatos en el orden local para competir para las diputaciones y presidencias municipales, seguramente se va a presentar algunos casos. Sí, es lo que te iba a preguntar, ya que empieza la marabunta de las candidaturas locales y las campañas locales, seguramente esto va a ser distinto, pero a manera de orientación, Carlos, me gustaría que a la gente que nos está viendo pudiéramos orientar cuáles conductas efectivamente pueden ser constitutivas de un delito, porque a lo mejor, como tú bien dices, les llegan pues quejas, etcétera, pero no necesariamente es un delito. Pero ¿cuáles? Bien, la mayor parte de las conductas que se podrían considerar delitos electorales prácticamente se cometen durante la jornada electoral o previo a la jornada electoral. O sea, la mayoría. Pero los delitos electorales, los sujetos activos pueden ser ciudadanos en general, las personas en general, pueden ser funcionarios de partido, candidatos, candidatas, funcionarios electorales y servidores públicos. Me parece que es el grupo de los sujetos activos que podrían dar lugar a la comisión de delitos electorales. La ley trata de proteger algunos bienes jurídicos, como es el caso del funcionamiento de los órganos, o el funcionamiento de la materia electoral, de los procesos electorales. Por eso es que se prescriben delitos que se refieren a quien pretenda o vote de doble vez, más de una vez, quien altere e impida se integre en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral o que impidan su funcionamiento, quienes alteren ahí el orden en la casilla. Hay otras figuras delictivas que caen más en el ámbito federal, quienes quieran utilizar una credencial para votar con fotografía que no le corresponda, no sea correspondiente a su persona. Tenemos el caso de candidatos que quieran hacer proselitismo el día de la jornada electoral, de tal manera que también la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales contribuye para que desde su funcionamiento, igual que el Instituto Nacional Electoral y la Autoridad Electoral Local, para que la contienda se dé con una mayor equidad, cada quien en el ámbito de su competencia. Y por eso es que estamos trabajando de manera intensa, particularmente con los grupos de servidores y servidoras públicas, claro, con el propósito de que conozcan aquellas conductas que pueden ser constitutivas de delitos electorales. Por ejemplo, dedicar su tiempo, su horario de trabajo para realizar actividades políticas. Para la campaña. Así es. El utilizar bienes, fondos o que sería elementos que les son proporcionados para el desempeño de su trabajo, de sus tareas, que sean utilizados en campañas, desde claro, vehículos, etcétera, etcétera. De tal manera que de esa manera y algo muy importante también, el tema de la no coacción para que participen otros servidores públicos en campañas electorales, que luego se puede presentar esas circunstancias. Si no acudes a las campañas, te va a acabar tu contrato, ¿no? Claro. Entonces. Perfecto. Muy bien, Suad, en el caso, por ejemplo, de este proceso interno que están viviendo en el Instituto de Revisión, etcétera, hay que tener mucho énfasis en el tema de que se vayan a cumplir las planillas acorde a los temas de grupos vulnerables y todo eso. Es un asunto que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Supongo. Sí, pues en el caso de municipios recibimos casi 6.597 solicitudes de registro para integrar las planillas de los ayuntamientos. De cada una de ellas, primero tenemos que revisar que cumplan con los requisitos de elegibilidad cada persona para ostentar este cargo. Y también tenemos que revisar las reglas de paridad. ¿Cuáles son estas principalmente? Pues
En el caso de la integración de las planillas hay algo que conocemos como paridad vertical. ¿Qué quiere decir? Que la integración de estas listas de candidaturas que encabezan quien va a la presidencia municipal y después consecutivamente las regidurías, entre ellas la sindicatura, sean alternados entre géneros. Es decir, si al principio encabeza género femenino, después sigue masculino, luego femenino, masculino, hasta concluir la lista dependiendo del municipio de que se trate. Esa es una de las reglas que tenemos que verificar. Perdón, ¿y el regidor que se registre tiene que tener como suplente del mismo género? Sí, esa es otra regla de paridad, que es la fórmula tiene que ser, si la persona propietaria es mujer o de género femenino, su suplente sí o sí tiene que ser del mismo género femenino. En el caso de que sea masculino, puede ser... ¿Puede ser mujer? Sí, mujer u hombre. ¿Por qué? Para establecer un candado que se dio con motivo del fenómeno de las Juanitas. De las Juanitas, sí. Ajá, y entonces, bueno, las fórmulas tienen que ir integradas de esa manera. Y hay otra la paridad que conocemos como paridad horizontal, y es que de las personas que encabezan las planillas para los 125 municipios, al menos la mitad tiene que ser para mujeres o para el género femenino y el resto para hombres. Digo al menos porque recordamos, sí, siempre. O sea, es piso, no es techo. Es un piso, no es un techo. No obstante, entran otras reglas que tienen que ver con la competitividad de cada una de las fuerzas políticas, porque no es lo mismo que te postulen en un municipio donde tienes posibilidades reales de obtener el triunfo a otro que no. Entonces, no es la paridad horizontal tiene que ver con que al menos sea el 50%, y conocemos otra paridad que es la transversal y que tiene que ver con reglas de competitividad, y de ahí a raíz de la última reforma en el Código del Estado, se estableció extraer de los 125 municipios del Estado a los 20 más poblados, y estos ordenarlos en función de la competitividad de cada una de las fuerzas políticas, partido político o coalición, y lo que hacemos es sumar las fuerzas, digamos, en el caso de las coaliciones. Para de ahí identificar 2 bloques de 10 cada uno y decir que en los primeros 5 lugares de cada uno de ellos, de estos 2 bloques, se tienen que postular al menos 2 presidencias o candidaturas a presidencias municipales dice un género distinto, por no mencionar que al menos sea 2 para el género femenino para mujeres. Y el resto de los 105 municipios se ordenan en función de la competitividad. Los votos que obtuvieron en el pasado se establecen bloques, y en cada uno de esos bloques se tiene que garantizar al menos el 50%. Muy bien. Luis, déjame regresarme al tema de las campañas y los spots y todo eso, y las coaliciones. ¿No genera confusión el hecho de que en algún lugar vas en coalición y en otras vas independiente, etcétera, y sobre todo con este cúmulo de spots que estamos recibiendo? Mira, te doy es correcto lo que dices, y lo comentaba yo que haremos una campaña de difusión importante tanto en el distrito 3 de Tepatitlán como en el caso del distrito 5 de Puerto Vallarta, a manera de que la ciudadanía tenga claro que en su distrito, del ámbito federal, la coalición Sigamos Haciendo Historia va por separado, ¿sí? A manera de que no vayan a cruzar la boleta con 2 partidos políticos como si fueran en coalición, porque en automático anularían el voto. Eso es lo que el instituto se compromete a hacer y hemos hecho con anterioridad para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, la circunstancia sí genera la condición de confusión para la ciudadanía. Insisto, habrá un volumen de 22 millones de spots en el país, que en su mayoría van a ver los spots de la coalición completa. Y eso va generando una percepción equivocada. ¿Por qué no lo hacen? Quiero considerar que si ellos eligieran una coalición total en el país, pues les darían los spots como si fuera un solo partido político. Claro.
Entonces, esa es la condición práctica, digamos, porque aquí en Jalisco, el de Fuerza y Corazón por México, coincide que en los 20 distritos vengan en coalición, pero seguramente en otros estados también esa coalición debe tener la misma circunstancia de Sigamos Haciendo Historia. Nada más que Sigamos Haciendo Historia coincidió para este caso. Entonces estaremos muy puntuales, de manera oportuna y frecuentemente en ambos distritos, intentando propiciar que no haya confusión en el ejercicio de su voto. Pero Luis, incluso la confusión comienza hasta con las coaliciones. Ah, claro. La gente ni siquiera se acuerda cómo se llama una coalición y otra. Ellos reaccionan en función de los colores y de los partidos. De los emblemas, es correcto. Sí, entonces Sigamos Haciendo Historia, la otra Fuerza y Corazón por Jalisco y bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Así es, digo, es la condición del registro, pues, de la coalición. Y lo que es cierto, y estás señalándolo tú, la ciudadanía por lo regular identifica de manera muy clara los emblemas de los partidos políticos. Ya de alguna manera han ido atendiendo ya en varios ejercicios anteriores la cuestión de las coaliciones, pero digo, yo recuerdo una en Puebla en 2015, que una de las coaliciones dejaba, no recuerdo si era Jalpan, distinto a los demás, y se ve claramente en los resultados cómo generaron la confusión en las personas. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. Con el inicio de las campañas, comienza también un tiempo de veda para la propaganda de gobierno que incluye difusión de logros y obras, donde figuren nombres, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, el tiempo de veda de promoción institucional tiene excepciones cuando se trata del ámbito de educación, de salud, así como información relacionada a la protección civil, siempre y cuando sea necesaria en caso de emergencia. Los árbitros de la contienda electoral, el tema que tocamos en Ruta 44. Hace un momento, Carlos, nos hablabas de algunas conductas que se pueden considerar en su momento como un delito, pero ¿qué ocurre en la campaña que ya se está viviendo, la campaña de la gubernatura? Por ejemplo, el hecho de que se puedan distraer recursos del Estado, recursos públicos para favorecer a un candidato, eso puede ocurrir, ¿no? Sí, claro, no solo sería un delito electoral, sino que también sería un delito del orden común, el peculado. De tal manera que esas conductas que rompen con la equidad, que rompen con aquello de que pues debe ser un piso parejo para todos las contiendas electorales, pues deben ser sancionados penalmente, pero por supuesto que deben llegarle a la autoridad toda la información con el propósito de que pueda integrarse una carpeta, ¿no?, de investigación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando funcionarios públicos se van a la campaña del candidato de su partido en el gobierno? ¿Cómo se le puede poner a un funcionario un horario para decir hasta ahorita eres funcionario y ya puedes irte después a hacer campaña? Bueno, la propia ley lo establece. Hay un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero desde la perspectiva de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, también hay que reconocer que los servidores y servidores públicas tienen derecho a la participación política. Es decir, está bien que en el orden en que desempeñan sus tareas deben de actuar con imparcialidad, pero no pueden ser neutrales políticamente. Entonces, mientras no ocupen los tiempos dedicados a sus labores como servidores públicos para tareas de campaña, pues pueden realizar
tareas de carácter político, es su derecho a la participación. ¿Y eso es un horario determinado? Sí, claro, porque finalmente en cada contrato de trabajo de todo servidor público se establece un horario. Hay el caso de funcionarios que desempeñan tareas superiores, que podríamos considerar que pues deben o podrían realizar actividades en el orden político pues solo en días que son feriados o fines de semana, pero deben de ser muy cuidadosos, y son cuidadosos, de tal manera que su presencia en mítines no es evidente, de tal manera que ya ese tipo de funcionarios tienen mayores restricciones. Bueno, muy bien. Ya luego te preguntaré sobre las fotografías que luego toman de vehículos oficiales en un mitin y todo eso. Soad, hay señalamientos ya de dirigentes de partidos políticos de que están viendo desde ahorita ya presiones por temas de inseguridad para que no se registren candidatos en algunas zonas de Jalisco. Hace 3 años un municipio, Jilotlán de los Dolores, no tuvo esta posibilidad de tener un alcalde electo porque se dio esta situación. ¿Ustedes ya perciben este tipo de situaciones? ¿Ha habido señalamientos en concreto al instituto sobre el tema? Bueno, mediáticamente sí estamos enterados porque fue un partido político quien ha hecho manifiesta este riesgo y estas, digamos, presiones, y efectivamente, como señalas, en el proceso pasado, si bien se registraron en ese municipio, que es Jilotlán de los Dolores, 3 planillas, poco antes de la jornada electoral, 2 de ellas en su totalidad renunciaron, por lo tanto quedó solo una fuerza política para contender, pues claro, contra quién, contra nadie, ¿no? Entonces, en un primer momento el instituto no pudo conformar de manera como lo establece la Constitución el ayuntamiento, y así lo declaramos, pues, ante esta imposibilidad. Se fue al tribunal, declaró nula la elección, nos ordenaron hacer una elección extraordinaria hasta en tanto el Congreso del Estado emitiera la convocatoria. ¿Que nunca sucedió? No sucedió, nos alcanzó este proceso. Y bien, estamos, como te digo, todavía estamos en revisión. Hemos identificado algunos municipios que tienen solo una fuerza política en la solicitud, pues, pero bueno, esto no ha concluido. No ha concluido. No ha concluido. Pero sí hay municipios donde solamente tienen una solicitud de un candidato. De una planilla, sí. De una planilla. Sí. ¿Cuántos serían aproximadamente? Yo tengo identificados 3 municipios. Sin embargo, pues también, te digo, es importante que todavía estamos en este periodo de revisión, y en caso, porque ha ocurrido también en el proceso pasado, fue muy recurrente, que por alguna circunstancia el partido político fue, digamos, omiso, negligente al presentar ciertos documentos en la solicitud, o incluso la documentación de planillas completas de postulaciones a un municipio, y que acudieron las y los ciudadanos al tribunal y nos ordenaron que les recibiéramos esto. Entonces, pues esto no sería definitivo. Puede todavía ocurrir eso, y que sí, en esos municipios haya pues más de una planilla que estén contendiendo. Muy bien. Preguntarte también sobre los debates. Este domingo se realizó un debate y faltan otros debates que se van a dar en este ejercicio. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, pues invitar a la ciudadanía a que siga las transmisiones de los siguientes debates. Todavía faltan 3 para la gubernatura. Uno será el sábado 13 de abril a las 17 horas, otro más el sábado 4 de mayo también a las 17 horas, y finalmente uno el domingo 26 de mayo a las 10 horas en esta sede de Canal 44. Sí. Y adicionalmente a los debates de la gubernatura, también estaremos organizando 2 de diputaciones de representación proporcional, el domingo 21 de abril a las 10 horas y el sábado 11 de mayo a las 17 horas. Y bueno, pues hacer la invitación para que sigan estas transmisiones de debates. Es ahí donde yo particularmente veo que se puede razonar con mayores argumentos el voto.
las campañas son importantes, pero creo que estos espacios donde exponen sus propuestas, y no solo eso, se exponen a sí mismos y a sí mismas cómo reaccionan entre ciertas circunstancias, creo que es muy enriquecedor. Muy bien, Luis, en el caso del INE van a ser 3 debates, ¿no? Así es, 3 debates. El primero es el 7 de abril próximo, el segundo es el 28 de abril y el tercero es el 19 de mayo. También eso se pretende que esté en cadena nacional, de manera de que todas y todos podamos presenciar esos debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y podamos tener precisamente mejores y mayores elementos para la definición del sentido del voto de todas y todos nosotros. Déjame tirarte un buscapiés ahí, Luis. En el caso de Jalisco, el Instituto Electoral decidió que 2 de sus debates fueran en Ciudad Guzmán y otro en Puerto Vallarta. Y el INE acordó que fueran todos en la Ciudad de México. ¿Por qué esta vez así? Pues mira, surge de un acuerdo de las propias partes que están en la contienda y deben ellos coincidir pues en poder aceptar. Se busca la mejor y la mayor conciliación entre ellas y el candidato, para manera de que puedan participar en condiciones favorecedoras a cada uno de los 3. Considero que de ahí surge esta situación. En el caso particular de Jalisco, son 6 oportunidades. El que estén en distintas partes, además de la zona metropolitana, es muy favorecedor, porque pues nada que ver a veces lo que es un distrito foráneo a un metropolitano. Igual sucede con nosotros en el ámbito nacional. No tendría una condición igual ir a Yucatán que venir a Jalisco o Chihuahua o demás. Entonces, prácticamente, si ellos definieran salir a otro, ¿cómo les dices a los 31 restantes o a los 30 restantes que no fueron elegidos ellos para poder hacer esta condición? Y esa cuestión de considerarse posible o probable que sea un bastión de votos de un partido político. Sin embargo, entran en unas condiciones más favorecedoras desde el centro del país. Bueno, pues esa es la explicación que me das, pero a mí como que no me convence. Me parecería que el árbitro de la contienda debió haber puesto las reglas y los partidos sumarse a ellas, pero bueno, lo respeto también, ¿no? Luis, en el caso, por ejemplo, del proceso electoral que está en marcha, ¿cómo evitar que las confusiones sigan creciendo para que el día de la jornada la gente no llegue ahora sí que revuelta con quién tiene que votar? Por ejemplo, tú me mostrabas hace un momento que incluso van a hacer un ejercicio de mostrar cómo se debe votar en una boleta. Es verdad. Nosotros ya tenemos en imágenes precisamente cuáles son las probabilidades de voto para no anular el propio voto, sino más bien para hacer efectivo el voto. En el caso de que puedan marcar uno de los 3 contendientes en la coalición, 2 de los contendientes o los 3 contendientes, a razón de que no haya, sobre todo aquí, como finalidad de que la efectividad del sufragio se vea, al menos por la autoridad administrativa electoral como es el INE y el propio Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que genere esa condición. Y además, debo agregar que para esto, junto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, el INE, generamos no solo la condición y la explicación del ámbito federal, sino también del ámbito estatal, en las particularidades, pero hasta donde entiendo nada más es uno, ¿no? En una de las coaliciones. Pero si hubiera más, de todas maneras lo tenemos que hacer. Hacerlo de manera particular, digamos, no solo para el distrito, sino también para el municipio. ¿Cómo viene la boleta? Por ejemplo, cuando es una coalición, ¿vienen todos los partidos juntos en una coalición o vienen separados? Tienen el orden de registro. Sí. Y no viene una orientación, digamos, un sombreado o algo que te indique los 3, porque también, pues todo esto lo discuten y lo aprueban los propios partidos políticos, o sea, en el Consejo General, aunque ellos sin el voto, ¿verdad?, para definirlo, pero ellos pues van a defender de manera legítima los intereses en la contienda,
para contar con esa condición de equidad entre todos ellos. Están en el orden de registro, y nosotros somos con esas mantas, incluso hay unos manteles que se generan el día de la jornada electoral sobre las mesas directivas de casilla, para cuando se da el escrutinio y voto escrutinio de los votos y cómputo de los votos en la casilla por los funcionarios que son ciudadanas y ciudadanos distinguidísimos el día de la jornada electoral, para que no equivoquen tampoco ellos al momento de darlo como válido y contarlo para tal o cual partido político. Los propios acuerdos de las coaliciones definen o han definido el sentido de cómo se van a cuantificar para cada partido político, ya coaligados. ¿Ya ves por qué era importante hacer un tercer programa? Claro, previo a la jornada electoral para decir cómo se puede votar? Sin duda. Sí, bueno, tenemos que hacer otra pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. A partir del 31 de marzo y hasta el 29 de mayo de 2024, darán inicio las campañas para diputaciones locales y 125 ayuntamientos de Jalisco, previa aprobación de los órganos electorales de las planillas y candidaturas registradas, observando que se hubiera respetado la equidad, paridad de género e inclusión de grupos vulnerables en la representación. Para atender el proceso 2023-2024 y específicamente en la jornada electoral, Jalisco cuenta con una fiscalía especializada que atenderá las denuncias por posibles delitos en esta materia. Los árbitros de la contienda electoral, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44, estamos llegando a la parte final del segundo programa sobre este tema y vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Suad. Con gusto, Carlos. Bien, pues decir que estamos trabajando en el Instituto Electoral ya marchas forzadas para tener una jornada electoral junto con el Instituto Nacional Electoral muy exitosa, y en ese sentido, pues más que una conclusión es todavía ser reiterativa con que sigan la transmisión de los debates, pero que también tenemos abierta la convocatoria para el reclutamiento de capacitadores y supervisores electorales locales, y que tienen hasta el 27 de abril para hacer la solicitud. No, bueno, esa va a ser la fecha en la que se van a designar, perdón. Que se abrió ya el reclutamiento, tenemos la convocatoria en el instituto, en la página del instituto. Y no están mal los sueldos, que se están para esas dietas, no están mal. Bueno, pues quisiéramos que fuera más, pero pues lamentablemente presupuestalmente no nos alcanza, pero tenemos esto abierto para que puedan participar en la jornada. También está abierta la convocatoria para ser observadoras electorales, y pues decirte que ya estas fechas tenemos presencia en los 20 distritos, en los consejos distritales, y que también ya instalamos los 5 consejos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, que es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque. En donde pues se estarán impulsando también varios programas de promoción del voto, hacer un llamado a la ciudadanía jalisciense que reside en el extranjero, que ya se inscribió y que bueno, superamos pues con creces el número de registro de las personas que se inscribieron en 2018, superamos los 21,000 registros para que las personas voten desde el extranjero. Ahora lo que tratamos es que cierren la pinza, que efectivamente envíen su voto, que no dejen de participar de este derecho tan importante como es el votar. Y pues, bueno, prácticamente te estoy dando avisos parroquiales más que conclusiones.
conclusiones, Bueno, pero muy bien. pues para nosotros es importante aprovechar estos espacios y llegar Claro. a las personas. Muy bien. Luis, por favor, tus conclusiones. En esta etapa del proceso. Claro. Mira, es muy importante considerar que durante los 90 días de campaña electoral consiste en que la ciudadanía pueda llegarse la información necesaria y definir el sentido de su voto a quien va a hacer o obtener precisamente el reconocimiento y el cargo de presidencia de la República y además de los legisladoras en el Congreso de la Unión, nada más ni nada menos que nuestro sistema representativo. Entonces, la atenta invitación a todas y todos es que conozcan a sus candidatas y candidatos, que ingresen a www.ine.mx, donde está toda la información de las candidatas y candidatos que están en la contienda y que corresponden a sus distritos o a la entidad o a la circunscripción, y también quienes contienden por el Poder Ejecutivo Federal. Y a las candidatas y candidatos, pues un atento recordatorio que no se esperen a protestar, a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sino que hablen con verdad y que generen certidumbre en la ciudadanía, precisamente desde las campañas. Las campañas deben ser una condición virtuosa, que generen en la verdad precisamente la certidumbre en la ciudadanía. Y no es un espacio contrario a eso, de que puedan hablar o prometer o comprometerse a cualquier cantidad de cosas nada más por lograr el cargo, y a final de cuentas vuelve a desmoronarse la esperanza y la condición de la ciudadanía por ver una mejora precisamente para nuestro país y sus condiciones muy propias dentro de esta colectividad. Dicen, Luis, que si quieres saber tus virtudes, conviértete en candidato. Pero si quieres conocer tus defectos, también conviértete en candidato, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Pues, a final de cuentas, digo, somos y son también seres humanos, ¿sí? Personas que legítimamente tienen el derecho a ser votados, pero no a través de engaños, Claro. no a través de condiciones que no puedan cumplir. La verdad es que uno de los factores que escuché hace poco respecto a que por qué no participa el joven, fue muy penoso escuchar que uno de los flagelos sociales por lo que sucede esto es por el desánimo que les causa ver el descontento de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos y demás. Es decir, los que ya han votado varias veces y por más esfuerzos y opciones que han generado, no han logrado constituir una condición favorable para ellos. Un desencanto. Claro, es un desencanto. Entonces, sino todo lo contrario. Muy bien. Carlos, sus conclusiones. Bueno, considero que la ciudadanía está esperando que estas campañas sean de altura, que sus candidatos y que las candidatas y candidatos a los distintos cargos de representación se ciñan su comportamiento a lo que establece la ley, porque luego buscan la manera de eludir el cumplimiento de la norma, y que estas campañas sea una contienda de ideas, que sea una contienda en la que esté al margen el ataque personal y conductas semejantes, de tal forma que este proceso electoral pueda desarrollarse también de manera pacífica y que lleguemos al día de la jornada electoral de manera que el ciudadano y las ciudadanas puedan emitir su voto con toda tranquilidad. La verdad que eso es lo que espera la ciudadanía. Y bueno, pues por otra parte hay que decirle al ciudadano que ya vaya madurando su idea de a cuál fuerza política, a cuál candidata, candidato habrá de manifestarle su preferencia en la boleta electoral. Nos quedan, ¿qué? 76 días para la jornada electoral. No son muchos, pues ya prácticamente pues han transcurrido 15 días, de tal manera que pues estos van a correr de manera muy rápida, tocayo.
Y se me pasó preguntarles a ambos, algo yo le pregunté ya a Suad. ¿Consideran ustedes que hay un riesgo por el tema de la inseguridad en Jalisco al proceso electoral? Lo hemos visto a nivel nacional, hemos visto ya candidatos asesinados, aspirantes, etcétera. ¿Ustedes consideran, Luis, Carlos, que existe ese riesgo en Jalisco en concreto? ¿Qué han percibido? Bueno, es un tema realmente delicado, es un tema respecto del cual hay que pronunciarse con mucha responsabilidad. Y nosotros esperamos que el día de la jornada electoral y los días en que transcurran las campañas no se presenten incidentes de manera que afecten un buen desarrollo de la jornada electoral o que afecten el clima de paz en que deben darse las campañas. Luis. Mira, Carlos, las tres instituciones participamos en la mesa de seguridad que está atendiendo esta parte por las autoridades constitucionalmente facultadas para la seguridad pública, como es el propio Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, las autoridades estatales, municipales, etcétera, y lo están haciendo. Lo que yo sí puedo señalar es que los dispositivos están ahí para usarse. En el caso federal ya hubo una petición el pasado día 7 de marzo por un candidato a diputado federal, al cual de inmediato se atendió. El propio día 12 ya estaba en manos de la Sedena para definir esa situación de apoyo. Muy bien, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis. A ti, gracias. Gracias, Suad. Y gracias, nos queda un programa más. Lo invito desde ahora, ese día que tengamos este programa, vamos a orientar cómo se puede votar. Ojo con esto, orientar cómo votar, no por quién votar, que eso es otra cosa. Hasta la próxima.